Desperté en la cama del hospital sintiendo un profundo vacío, como si mi vida se hubiera detenido en el instante exacto de mi accidente. El impacto había sido brutal. Un conductor ebrio embistió mi auto, dejándome con una pierna fracturada y varias costillas lastimadas. Al abrir los ojos busqué desesperadamente a alguien de mi familia. Mi única compañía al principio fue el pitido rítmico de las máquinas médicas y la voz suave de una enfermera que me aseguraba que todo saldría bien. Pasé los primeros días casi incomunicada. Mis padres no aparecieron y tampoco respondieron a mis llamadas. Cuando al fin conseguí que mi madre atendiera el teléfono, su reacción me dejó helada. Se limitó a reír, diciendo que mi hermana Luciana acababa de dar a luz y que mi accidente no era tan grave como yo lo pintaba. Al colgar, sentí un nudo en la garganta. Decidí revisar mis redes sociales para distraer la mente, y ahí encontré fotos de un suntuoso baby shower en Hawái, todos vestidos con ropa veraniega, sonriendo como si su única preocupación fuera la brisa del mar. La siguiente tarde, empecé a recibir incesantes llamadas de mis padres. Insistían, una tras otra, a tal punto que el teléfono no dejaba de sonar. Cansada, contesté casi por agotamiento. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté con voz amarga, intentando acomodarme en la cama sin lastimarme la pierna enyesada. Al otro lado, la voz de mi madre temblaba de un modo desconocido para mí. Carolina, cariño, necesitamos tu ayuda. Es una urgencia. Aquello me sonó casi a broma. Llevaba 3 días hospitalizada sin una sola visita de su parte, y ahora aparecían de pronto alegando una emergencia. Sin embargo, me quedé en silencio, dejándola continuar. Tu hermana Luciana está teniendo complicaciones, agregó con urgencia. El bebé necesita una transfusión de sangre muy específica, y nos han dicho que solo tú eres compatible. Tienes que venir a Hawái de inmediato. Mi cabeza daba vueltas. Hacía apenas 48 horas. Yo estaba sola y aterrada al despertar en la sala de urgencias. ¿Cómo era posible que mi familia, que no se había molestado en verme, de pronto me necesitara con tanta desesperación? Entonces intervino mi padre. Carolina, ¿sigues ahí? Por favor, entiende que es una situación de vida o muerte. Estoy en el hospital, respondí seca. Tuve un accidente, ¿recuerdan? Siguió un silencio incómodo. Luego mi padre retomó. Lo sentimos mucho, pero esto es grave. El médico insiste en que tu sangre es indispensable para la transfusión. Te enviaremos un boleto de avión para mañana. La empresa cubrirá todo. Recordé la gloriosa empresa familiar, el emporio inmobiliario que mi padre siempre había ensalzado como la gran herencia para Luciana. Nunca contaron conmigo para trabajar allí, aunque me gradué con honores en finanzas. Según ellos, yo carecía de la firmeza necesaria para los negocios. Observé el atardecer por la ventana. Sentía la herida emocional abierta de verme tan poco valorada. Entonces, como si algo dentro de mí hiciera clic, le solté una mentira. Los doctores dicen que no puedo viajar. Mi estado es delicado. Nos encargaremos de todo, insistió mi madre. Pagaremos un vuelo médico si hace falta. Cerré los ojos y suspiré. Toda mi vida había sido la segunda opción en mi familia. Cuando gané un prestigioso concurso de matemáticas a los 16 años, mis padres no fueron a la premiación porque Luciana jugaba un partido de voleibol. A los 22, me gradué con honores y celebré prácticamente sola mientras ellos viajaban por negocios con mi hermana. Y ahora, a mis 29, después de un accidente que casi me cuesta la vida, seguía sin existir para ellos, hasta que me volví útil. Lo pensaré, dije al fin, deseando terminar con la conversación. Les llamaré mañana. Colgué antes de oír sus réplicas y apagué el teléfono. La habitación del hospital quedó en un silencio extraño, apenas interrumpido por el pitido de las máquinas. Mi amiga Teresa entró con un ramo de flores y un contenedor de comida que olía a gloria. ¿Estás bien? Te veo pálida, comentó mientras dejaba las flores. Mi familia, murmuré, y le conté lo sucedido. Su rostro fue pasando de la sorpresa a la indignación. Entonces ni siquiera preguntaron por tu estado, solo quieren tu sangre. Teresa estaba tan perpleja como yo. Asentí, sintiendo que por primera vez veía con total claridad lo poco que yo importaba para mis padres. Ella me estrechó la mano. Carolina, tal vez llegó la hora de priorizarte. No puedes seguir cediendo a cada capricho de gente que no se preocupa por ti. A la mañana siguiente, mientras revisaba mi teléfono, noté varias llamadas perdidas de mis padres y 3 mensajes de Luciana, todos exigiendo una respuesta inmediata. Justo entonces llegó el doctor González. Buenos días, Carolina, saludó amablemente. ¿Cómo te encuentras? Con dolor, aunque un poco mejor. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Si un recién nacido necesitara transfusión, ¿no bastaría la sangre de un banco de donantes? El doctor me lanzó una mirada analítica antes de responder. La mayoría de las veces, el banco de sangre es suficiente. Situaciones muy específicas pueden requerir un donante familiar, pero no es lo común. Le expliqué lo que mis padres me habían dicho, y su expresión de desconcierto me confirmó que algo andaba mal en esa historia. Carolina, esto no concuerda con los protocolos médicos. En Hawái hay hospitales excelentes. No tiene sentido que pidan tu sangre de forma tan urgente, sobre todo si tú estás convaleciente. Después de que el doctor salió, Teresa regresó con café y pan dulce. No tardé en contarle lo que González me había explicado. Ella me miró, mordiéndose el labio con indignación. Están mintiendo, exclamó. ¿Pero por qué? Llamé a mi prima Daniela, enfermera en un importante hospital de la ciudad, y le pedí su perspectiva. Al escuchar mi historia, guardó silencio unos segundos y luego soltó. Carolina, lo que te cuentan sobre el bebé no encaja para nada. Además, ayer mi madre habló con la tuya y dijo que Luciana y la niña estaban perfectamente. Solo estaban molestos porque no llamaste para felicitarlos. Colgué, sintiendo que el engaño era más grande de lo que pensaba. Teresa y yo nos miramos con incredulidad. ¿Por qué inventar algo tan delicado? En ese momento el teléfono sonó de nuevo. Era mi padre. Carolina, necesitamos tu respuesta. El vuelo sale en 6 horas. Me armé de valor para enfrentarlo. Papá, ya consulté con varios médicos. Lo que dicen sobre la urgencia de mi sangre no tiene sentido. ¿Qué se trae realmente? Hubo un silencio tenso antes de que soltara un suspiro. Bien, no podemos hablar de esto por teléfono. Necesitamos que firmes unos documentos importantes para la empresa. No hay tiempo que perder. ¿Vendrás o no? Sentí un escalofrío al oír la palabra empresa. Nunca me habían incluido en nada de ese negocio familiar. ¿Por qué ahora? ¿Qué documentos? Insistí. Es un asunto de expansión. Queremos que transfieras unas acciones. Tu abuelo te dejó un porcentaje en su testamento, pero preferimos no distraerte con esos temas antes. Necesitamos tu firma para completar ciertos proyectos. La revelação foi um golpe inesperado. Meu avô falecera fazia 5 anos, e ninguém nunca me disse nada sobre herdar ações. Quanto eu havia perdido nesses anos sem saber que possuía parte da empresa? ¿Cuántas acciones dejó para mí? Pregunté con la voz temblorosa. El 25%, reconoció con voz baja. Pero eso no importa ahora. Lo relevante es que necesitamos tu firma. De repente, todo se aclaró. Mi familia había inventado una historia absurda para manipularme y hacer que volara a Hawái. No era la salud de mi sobrina lo que le surgía, sino mi participación en la empresa. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al comprender la magnitud de la mentira. Te llamaré más tarde, fue lo único que conseguí decir.
Corté la comunicación de golpe. Teresa, que había escuchado todo en altavoz, me contemplaba con preocupación. Carolina, esto es muy serio. Te ocultaron la herencia de tu abuelo y ahora te presionan para firmar esos papeles. Asentí, con la mirada fija en la pared blanca de la habitación. Comprendí, con un dolor punzante, que mi familia siempre vería en mí un recurso al que echar mano, nunca un miembro amado de verdad. Durante años había deseado su cariño, pero llegaba el momento de decidir si continuaría siendo su peón, o si, por fin, me atrevería a marcar mis propios límites. Y allí, en esa cama de hospital, me juré a mí misma que no volvería a permitir que me manipularan. Tenía que pensar en mi propio bienestar, aunque me doliera enfrentar la realidad de lo que era mi familia. Siendo honesta, mi prioridad ya no era su negocio o su aprobación, era recuperar mi vida después del accidente. Y finalmente, empezar a valorarme como nunca antes. Mi mente seguía dando vueltas mientras las palabras de Teresa resonaban en mis oídos. Podría ser ilegal que estuvieran administrando tu parte de la empresa sin tu consentimiento. Me sobresalté cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no reconocí el número. Contesté con cautela, temiendo alguna nueva artimaña. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Carolina Vargas?», preguntó una voz masculina que jamás había escuchado. «Soy Martín Salazar, abogado de tu tío Roberto». El solo nombre de mi tío me produjo un vuelco en el corazón. Se chancelé. Roberto, el hermano menor de mi padre, había sido prácticamente desterrado de la familia luego de un fuerte altercado hacía años. En casa, nadie hablaba de él, y con el tiempo, hasta yo me convencí de que lo habíamos perdido para siempre. «No sé nada de mi tío desde hace mucho tiempo», contesté, incrédula. «Ha intentado contactarte varias veces», explicó el abogado. «Necesita que conozcas ciertos detalles sobre tu patrimonio en la empresa familiar Vargas. ¿Podríamos vernos pronto?» Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que todo lo que había sucedido en las últimas semanas, el accidente, la urgencia de mis padres por obtener mi firma, la supuesta necesidad de viajar con premura, cobraba un nuevo y siniestro sentido. «Sí, claro, pero estoy en el hospital, recuperándome. Lo sabemos. Precisamente por eso te llamo ahora. Creemos que tus padres podrían estar aprovechando tu vulnerabilidad para que firmes documentos en su beneficio». El corazón me palpitaba desbocado mientras empezaba a unir las piezas. La insistencia en que volara a Hawái, la mentira sobre un supuesto problema familiar urgente. Todo parecía un plan urdido para engañarme. Y de paso, despojarme de algo que, según el abogado, era mío por derecho. Teresa, mi amiga incondicional, me sostuvo la mano, percibiendo mi conmoción. La llegada de Martín Salazar. Martín Salazar vino a verme esa misma tarde. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano y una mirada penetrante tras unas gafas de montura discreta. Traía un maletín de cuero del que sacó varias carpetas con documentos. «Siento tener que conocerte en estas circunstancias, Carolina. Tu tío Roberto ha estado moviendo cielo y tierra para avisarte de lo que ocurre», dijo con preocupación auténtica. «Yo nunca recibí nada de él», musité. «Según nuestras averiguaciones, tu padre interceptaba cualquier intento de contacto. El año pasado incluso contratamos un servicio de mensajería especial para hacerte llegar papeles importantes. Pero alguien más los recogió en tu apartamento, no tú». Recordé vagamente el día en que mi madre apareció, supuestamente para ayudarme con una limpieza profunda. Ahora sospechaba que aquello había tenido un propósito muy diferente. Martín desplegó los archivos sobre la mesita del hospital. «Tu abuelo, Ernesto Vargas, te dejó el 25% de las acciones de la inmobiliaria, además de derechos sobre varios proyectos arquitectónicos que él mismo diseñó. Entre ellos, las Torres Esmeralda, el desarrollo inmobiliario más exitoso de la empresa». Un nudo se formó en mi garganta. Siempre creí que mi padre había sido el artífice de aquel proyecto emblemático. «Tu padre lo ejecutó tras la muerte de tu abuelo, pero el diseño original fue de don Ernesto. Tú heredaste las regalías asociadas», aclaró Martín. «Llevas años sin recibir un solo centavo». Los documentos que me mostró confirmaban cada una de sus palabras. Firmas notariales, sellos y fechas oficiales. Me sentí ultrajada. Mis padres me habían estado engañando todo este tiempo. «¿Por qué mi tío Roberto está tan dispuesto a ayudarme?», pregunté, aún incrédula. «Siempre te tuvo un gran cariño», respondió el abogado, con una leve sonrisa. «Decía que habías heredado la sensibilidad y la inteligencia de tu abuelo. Además, él también fue una víctima de tu padre en el pasado. Cuando protestó por las maniobras que hacían en la empresa, lo apartaron y lo obligaron a vender su parte por un precio irrisorio». Entonces, mi teléfono vibró. Vi el nombre de mi madre en la pantalla. El mensaje decía: «El vuelo sale en 3 horas. Necesitamos tu firma por el bien de tu sobrina. Contesta, por favor». Sentí una furia sorda mezclada con tristeza. Todo su afán giraba en torno a un documento que pretendían que yo firmara, sin que siquiera pudiera leerlo con calma. «Martín, ¿qué documento quieren que firme en Hawái?». El abogado sacó otra carpeta y me la tendió. «Hemos conseguido una copia. Se trata de una cesión total de tus acciones y regalías a una compañía pantalla, controlada por tu padre y tu hermana Luciana. Si lo firmaras, te quedarías sin nada». El enfrentamiento con mi padre. Un rato después, mi padre llamó. Indiqué a Martín que guardara silencio, pero que escuchara todo. «Carolina», dijo mi padre, con un tono tenso. «El avión está a punto de salir. ¿Dónde estás?». «En el hospital, recuperándome de mi accidente, ese del que apenas se han preocupado». «No empieces a exagerar. Ya sabes que no hay ninguna emergencia familiar», lo interrumpí. «Ya me enteré de mi herencia, del testamento del abuelo, de las acciones, de las Torres Esmeralda». Del otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Cuando mi padre habló de nuevo, su voz sonaba fría, casi irreconocible. «No sabes nada sobre cómo dirigir una empresa. Carolina, tu abuelo se equivocó al legarte todo eso. Tal vez no sea una experta, pero al menos no engaño a mi propia hija», repliqué con dolor y determinación. «No vuelvas a llamarme a menos que sea para devolverme lo que me pertenece». Colgué el teléfono sin escuchar su respuesta. Me quedé mirando a Martín y a Teresa, quienes guardaban un silencio prudente. «¿Qué sigue ahora?», pregunté, con el corazón acelerado. «Podemos ir a juicio por administración fraudulenta», explicó Martín. «Tienes pruebas sólidas, pero no será fácil. Tu padre tiene recursos e influencias». Teresa, que había salido un momento y regresaba con un par de cafés, se sentó a mi lado y me tomó la mano con delicadeza. «¿Estás segura de querer avanzar con esto?», me preguntó con preocupación genuina. «Será un proceso largo y desgastante». «Lo sé», respondí, tomando aire, «pero no pienso quedarme de brazos cruzados». El reencuentro con mi tío Roberto a través de Martín. Pude finalmente hablar con mi tío Roberto, a quien no escuchaba desde que era casi una adolescente. Su voz había cambiado, era más grave, pero seguía transmitiendo esa calidez que siempre me brindó cuando era niña. «Carolina, mi niña», su emoción era inconfundible. «No sabes cuánto lo he intentado». «Tío, yo pensaba que te habías alejado por propia voluntad», confesé con un hilo de voz. «No fue así. Tu padre me bloqueó cualquier acceso a la familia. Cuando murió tu abuelo, me amenazó con una orden de restricción si intentaba informarte de tu herencia. ¿Por qué no hiciste nada antes?». Lo intenté, pero no podía arriesgarme a cometer un delito. Busqué amparos legales, contraté abogados.
hasta que encontré a Martín, quien descubrió las irregularidades y finalmente logró llegar hasta ti. Tras colgar, me sentí entre la rabia y la impotencia. A la par, también surgía un cierto alivio al saber que no había estado sola por completo. Mi tío sí había luchado, de alguna manera, para que supiera la verdad. La decisión crucial. En las semanas siguientes, mi recuperación avanzó y me dieron el alta del hospital, aunque aún necesitaba muletas para caminar. Teresa se empeñó en que me instalara en su apartamento mientras me ponía de pie, tanto física como emocionalmente, y yo acepté. Sabía que volver a la casa familiar sería ponerme en el centro de una tormenta todavía mayor. Mis padres y mi hermana me bombardearon con mensajes y llamadas, súplicas, reproches, amenazas veladas. Yo ignoré cada intento de contacto. Mi prioridad era reunir fuerzas y pruebas para defender mis derechos. Tenemos el caso listo para presentarlo ante la justicia, comentó Martín durante nuestra reunión en casa de Teresa. Pero hay otra opción. Tu tío Roberto sugiere que intentemos una negociación. Tú recuperas tu participación en la empresa y las ganancias atrasadas, a cambio de no proceder penalmente. Lo pensé un instante. Una parte de mí ansiaba ver a mis padres responder legalmente por todo el engaño, pero entendía que un proceso prolongado podía afectarme más de lo que estaba dispuesta a soportar. ¿Tú qué harías, Teresa?, le pregunté a mi amiga, sabiendo que siempre me hablaba con franqueza. Haría lo que me diera paz. Un juicio puede traer justicia, pero también te ataría a ellos durante años. Respiré hondo. Confiaba en que tenía la fortaleza para seguir adelante con la demanda si era necesario, pero también comprendía que quería cerrar ese capítulo de mi vida. La herida que me habían causado no sanaría fácilmente, y necesitaba empezar a curarla. Hablaré con mi tío y con Martín, decidí. Intentaremos la negociación, pero si mis padres se niegan, iremos a juicio y llegaré hasta las últimas consecuencias. Un nuevo comienzo. Aquella noche, recostada en el sofá de Teresa, sentí cómo el dolor físico de mi pierna rota se mezclaba con la angustia emocional de tantas traiciones descubiertas. Sin embargo, había una determinación nueva en mi corazón. Había sobrevivido a un accidente que pudo costarme la vida, y paradójicamente, ese hecho había sido el detonante para que descubriera la verdad. Pensé en mi abuelo, en su legado, y en lo que él habría deseado para mí. Me di cuenta de que, más allá de los bienes materiales, tenía el deber de honrar su memoria siguiendo mis propios valores. Miré a Teresa, que me sonreía desde la cocina, y comprendí algo importante. A veces la familia que te apoya no es únicamente la de sangre, sino la que escoge caminar contigo, incondicionalmente. Tenía mucho camino por delante, negociaciones legales, posibles juicios, la decisión sobre qué haría con aquellas acciones en la empresa. Pero ya no me sentía atrapada. Había recuperado la voz que durante tanto tiempo me habían arrebatado, y estaba decidida a usarla para trazar mi propio destino. Antes de apagar la luz, recibí un mensaje de mi hermana Luciana. De nuevo hablaba de las consecuencias de mi egoísmo para toda la familia, y me acusaba de preferir a extraños antes que a ellos. Por primera vez en mi vida no sentí culpa. Eliminé el mensaje sin responder. Al fin y al cabo, la familia que intenta destruirte no tiene derecho a exigirte fidelidad. Cerré los ojos y respiré profundo. Al día siguiente retomaría la conversación con Martín y con mi tío Roberto. Quería asegurarme de que aquello terminara de la manera más justa. Iniciaba una etapa distinta para mí, lejos de mentiras y manipulaciones. Y aunque me dolía el alma, también experimentaba una extraña y renovadora sensación de libertad. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me atreví a reflexionar sobre mis propias palabras, que casi había olvidado lo que significaba enfrentar la verdad. Yo buscaba justicia, sí, pero también la liberación de una toxicidad que me había consumido durante años, esa manipulación constante y la sensación de ser menospreciada en mi propia familia. Finalmente, acepté la propuesta de una reunión, pero lo hice con una única condición. Quiero enfrentarme a todos en persona, anuncié. Deseo mirarlos a los ojos cuando les haga saber que conozco cada una de sus maniobras. Martín, mi representante legal, asintió con comprensión. Podemos programar un encuentro en un espacio neutral. Mi oficina, lo interrumpí antes de que pudiera terminar. No, debe ser en la sala principal de juntas de Inmobiliaria Vargas, en la misma mesa donde mi abuelo presidía las reuniones. Si van a escuchar la verdad, que sea allí. Aunque la idea lo tomó por sorpresa, Martín esbozó una ligera sonrisa. Es arriesgado, pero simbólico. Me gusta. Tomaremos precauciones extra para asegurar tu protección. 3 días más tarde, crucé las puertas de cristal y acero del edificio corporativo que, durante tanto tiempo, había sido casi un territorio prohibido para mí. El guardia de seguridad contratado por Martín me seguía a pocos pasos. Yo avanzaba lentamente, ayudada por mis muletas. Muchos empleados me observaron con curiosidad, quizás intentando recordar quién era aquella mujer que entraba con tanta determinación. La recepcionista, una joven con aspecto de eficiencia impecable, me recibió con una sonrisa estudiada que se congeló en cuanto reconoció mi rostro. «Señorita Carolina», murmuró, con un claro matiz de asombro. «Tengo reunión con mi padre y mi hermana», respondí, tratando de sonar tranquila. «Sala de juntas principal, a las 11». La mujer dudó, revisando su monitor. «No veo su nombre en la agenda, señorita. Permítame llamar a la asistente del señor Vargas». Antes de que terminara, Martín entró con un par de ayudantes que llevaban varias cajas llenas de documentos. «No será necesario». Esta cita se confirmó ayer. Soy Martín Salazar, representante legal de la señorita Vargas. La recepcionista palideció al escucharlo, y de inmediato se ofreció a acompañarnos hasta el ascensor. Subimos en silencio hasta la planta superior, donde se encontraba la sala de juntas principal, un espacio imponente, con una mesa de madera pulida que podía acomodar a toda la junta directiva. En la pared del fondo colgaba el retrato de mi abuelo, con su porte serio y elegante, como un recordatorio silencioso de su legado. Mi padre, mi madre y Luciana ya estaban ahí, acompañados por un abogado que no reconocí. Las expresiones en sus rostros variaban entre sorpresa, en el caso de mi madre, y un aparente enojo contenido en el de mi padre. Se apresuró a hablar, modulando la voz para disimular su malestar. «Carolina, no esperaba que vinieras personalmente, considerando tu condición». Noté su mirada de soslayo hacia mis muletas. Su gesto combinaba desaprobación y esa fingida preocupación que ya conocía de sobra. «Estoy recuperándome», respondí. «Agradezco que lo preguntes, aunque nunca llamaste tras mi accidente». Martín y sus asistentes comenzaron a organizar los papeles sobre la mesa, como si se tratara de una audiencia preliminar. ¿Todo este espectáculo era necesario?, soltó Luciana, con su tono condescendiente habitual. Podríamos haberlo resuelto en privado, como familia. Dejé que mis ojos se posaran sobre ella. Durante años había admirado su seguridad y su manera de moverse en el mundo, pero en ese instante solo vi a alguien que participó en el despojo sistemático de mis derechos. ¿Familia?
Repetí con voz firme. ¿La misma familia que inventó una supuesta emergencia médica con tu hija para que firmara documentos falsos? Sentí a mi madre removerse incómoda en su silla, pero ni Luciana ni mi padre mostraron el menor síntoma de vergüenza. Cuando mi madre intentó explicarse con fue un malentendido, aproveché para dejar claro cuánto daño me habían causado. Un malentendido que duró 5 años y me arrebató millones en regalías, además de minar mi confianza en mí misma. El abogado de mi familia intervino, con un aire calculador. Señorita Vargas, la situación legal no es tan sencilla. Existen interpretaciones, lo interrumpí con frialdad. Aquí están las copias certificadas del testamento original. No hay interpretaciones ambiguas. Martín deslizó una carpeta hacia ellos. Esta es nuestra propuesta de acuerdo extrajudicial, anunció en tono profesional. La señorita Carolina Vargas retomará el control de sus acciones, recibirá la liquidación completa de regalías e intereses atrasados y, a cambio, no interpondrá acciones penales por fraude de administración. Mi padre tomó la carpeta con nerviosismo y comenzó a revisar los documentos. A medida que leía, su expresión se tornaba más pálida. «Esto es absurdo», exclamó Luciana levantando la voz. «¿Tienes idea de cuánto dinero implica? La empresa no puede absorber ese golpe financiero». Mantuve mi postura. Han utilizado mi propiedad intelectual todo este tiempo sin pagarme. Todos lo sabían, y nadie hizo nada. Fue en ese momento cuando mi padre se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura autoritaria que siempre le había funcionado en las negociaciones. Carolina siempre fue la más emocional. Tu abuelo nunca debió dejarte esas acciones. Él mismo lo reconoció antes de... Basta, respondí sin alzar la voz. No manipularás más los hechos. El testamento era claro, y si me hubieran hablado con honestidad, habríamos evitado este escándalo. La mirada de Luciana se oscureció, y mi madre rompió a llorar en silencio. Aún así, mi padre se aferró a su postura. Si firmas esta propuesta, destruirás nuestra empresa y, con ella, el futuro de esta familia, incluidas personas inocentes como tu sobrina recién nacida. La misma sobrina a la que usaste como coartada de una emergencia médica falsa, retruqué con un nudo en la garganta. La familia no se construye sobre engaños. Fue entonces cuando mi madre, en un arrebato de culpabilidad, mencionó a los inversionistas extranjeros, quienes, según parecía, eran la tabla de salvación financiera de la inmobiliaria Vargas. Tanto ella como mi padre estaban desesperados por cerrar un contrato que exigía mi firma. Ese era el verdadero motivo de su urgencia. De haberlo sabido, podrían haber contado conmigo, dije con amargura. Habría colaborado siempre y cuando reconocieran mis acciones y mis derechos legítimos. La mención de mi participación activa en la compañía generó un nuevo enfrentamiento. Mi padre se negó rotundamente. No tienes experiencia ni conocimientos para... He cursado una maestría en finanzas corporativas y llevo 5 años trabajando en análisis de inversiones. Lo interrumpí, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Aunque nunca te importó, me preparé para este momento, y créeme, sabré manejar mi parte de la empresa. El silencio que siguió fue denso, casi irrespirable. Por un instante, sentí que incluso el imponente retrato de mi abuelo observaba la escena con aprobación. Esta es la realidad, intervino Martín, señalando nuevamente la carpeta. O firman el acuerdo, o procederemos con una demanda que tendrá consecuencias penales. Esto es un chantaje, insistió mi padre golpeando la mesa. No, lo miré con firmeza. Es justicia. Me puse de pie, apoyándome en las muletas. Aquella sala, que siempre me había parecido inalcanzable, era ahora testigo de mi renacimiento. Con el corazón palpitando, me dirigí a la puerta seguida por Martín y su equipo, pero me detuve un instante. Tienen hasta mañana para decidir. Justicia o ruina. Ustedes eligen. Esa noche fue interminable. Me quedé en casa de Teresa, una amiga fiel que me preparó té, y me escuchó desahogar cada detalle del día. Sentía una mezcla de alivio, furia y esperanza. Por primera vez, mi padre parecía haber perdido el control de la situación. ¿Aceptarás si llegan a un acuerdo?, preguntó Teresa mientras me ofrecía otra taza humeante. Si no lo hacen, tendrán un problema legal enorme, y lo saben. Respondí con una seguridad que aún me sorprendía. La llamada de Luciana a medianoche me tomó desprevenida. Su voz sonó vulnerable, casi irreconocible. ¿Podemos hablar? A solas, sin padres ni abogados. Mi primer instinto fue negarme, pero algo en su tono me hizo dudar. Al final, acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería cercana a mi antiguo apartamento. Ten cuidado, me advirtió Teresa. No confíes demasiado. Podría ser otra maniobra. Lo sé, susurré. Pero necesito entender. La cafetería estaba semivacía, con apenas un par de estudiantes concentrados en sus laptops y un chofer de taxi tomando un café apurado. Cuando Luciana entró, noté sus ojeras y la tensión en sus labios. Estaba lejos de la hermana perfectamente arreglada de siempre. Gracias por venir, susurró al sentarse. Sé que no tenía derecho a pedírtelo. ¿Qué quieres?, fue mi respuesta directa. Luciana bajó la mirada. Se notaba exhausta. Primero quiero disculparme por lo de mi hija. Sé que no hay justificación para lo que hicimos. Papá insistió, pero yo lo permití. Tomó aire y prosiguió. La verdad es que la empresa está en una situación crítica. Los inversionistas extranjeros son nuestra única salida. ¿Qué tan grave es?, pregunté, sin esconder mi suspicacia. Ella miró a su alrededor, como si temiera ser escuchada, pero en ese momento no había más que el silencio de una cafetería próxima a cerrar y la mirada desconfiada de Teresa desde otra mesa. Cuando por fin me atreví a alzar la voz para reclamar lo que me correspondía, descubrí que detrás de cada secreto familiar había mentiras más profundas. Nadie me había contado que el último proyecto de la empresa, ubicado en la prestigiosa zona Esmeralda, había sido un fracaso total, sobrecostos descomunales, problemas con permisos gubernamentales, contratistas que estafaron a mi padre y, para colmo, la crisis inmobiliaria que llegó en el peor momento. Todo esto sucedió mientras yo vivía ajena a la realidad, creyendo que nuestra familia mantenía un patrimonio sólido y próspero. Recuerdo la tarde en que confronté a mi hermana Luciana. Le pregunté por qué nadie tuvo el valor de decirme la verdad sobre mi propia herencia. Ella, con la mirada baja, me confesó que todo empezó como una decisión de papá. Cuando falleció nuestro abuelo, él pensó que yo era demasiado joven para lidiar con temas legales y empresariales. Creía que necesitaba concentrarme en mis estudios y en mi recuperación tras el accidente que casi me costó la movilidad de la pierna. Sin embargo, cuando la situación de la empresa empeoró, mi padre se aferró aún más a la idea de protegerme de los problemas. Aparentemente, prefería manejar la crisis en secreto que admitir públicamente nuestras dificultades financieras. Mi hermana, que siempre buscó su aprobación,
Lo secundó en cada decisión. ¿Y tú solo cumpliste sus órdenes? Le espeté, con una mezcla de enojo y decepción. ¿Ayudaste a ocultarme mi parte legítima de la herencia? Sé que no hay excusa, respondió Luciana con un hilo de voz. Pero las cosas se salieron de control. Y si ahora exiges todo tu dinero de golpe, la empresa se vendrá abajo. Hay cientos de familias que dependen de nosotros. Aquellas palabras me calaron hondo, pero no lograron aplacar mi indignación. Era una clara maniobra emocional para que me sintiera culpable por el posible despido de empleados, como si fuera mi obligación pagar los errores de mi padre. No voy a responsabilizarme por sus malas decisiones, le dije en voz firme. Papá me dejó al margen, administró mi patrimonio de forma dudosa y me mantuvo en la oscuridad durante años. No soy yo quien puso a la empresa en jaque. Luciana entonces sacó una carpeta de su bolso y me la tendió con manos temblorosas. Aquí tienes una contrapropuesta. Papá está dispuesto a reconocerte como propietaria de tus acciones y de la propiedad intelectual de los diseños del abuelo. Además, recibirías pagos mensuales por las regalías atrasadas con intereses durante un periodo de 5 años. Y lo más importante, te ofrece un puesto en la junta directiva para que puedas supervisar las decisiones y vigilar que todo se haga de manera correcta. Desconfiaba de cada palabra, pero abrí la carpeta para revisar los documentos. Los términos parecían razonables a primera vista, aunque no estaba dispuesta a aceptar nada a ciegas. ¿Por qué debería confiar en ustedes ahora?, pregunté con frialdad. Luciana, en un acto que no esperaba, sacó otro documento sellado por un notario. Era una declaración jurada firmada por mi padre, en la que admitía haber ocultado información sobre mi herencia, haber administrado mis activos sin mi autorización y haberme engañado para que renunciara a mis derechos. Un texto que lo incriminaría definitivamente si volvía a incumplir su palabra. No fue fácil lograr que lo firmara, dijo Luciana, con una sonrisa triste. Pero comprendió que ya no tenía escapatoria. Me quedé contemplando aquel documento, estupefacta. Por un instante, pensé en la magnitud de lo que implicaba. Mi padre reconociendo por escrito sus maniobras fraudulentas. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté casi en un susurro, mirándola a los ojos. ¿Por qué me excluyeron y me menospreciaron durante tanto tiempo? Mi hermana respiró hondo antes de responder. Papá tenía una visión muy rígida de la familia y los negocios. Yo era la mayor, la heredera natural según él. Tú, en cambio, eras demasiado sensible, demasiado crítica. Lo interpretaba como debilidad. Y yo me dejé llevar, buscando su aprobación a cualquier costo. Mamá nunca se opuso. Simplemente seguía lo que él decidía. Volví a posar la mirada en los documentos. Podía exigir mi parte de inmediato y hundir la empresa, o aceptar las condiciones y ayudar a rescatarla, recuperando poco a poco lo que siempre me había pertenecido. Necesito tiempo para consultar con mi abogado, anuncié finalmente. Luciana asintió, se levantó y antes de marcharse añadió: hay algo que debes saber. El tío Roberto también fue víctima de papá. Lo apartó de la empresa de manera muy similar a lo que intentó hacer contigo. Creo que deberías llamarlo. Él entendía mejor que nadie la visión original del abuelo. Me sorprendió que Luciana sugiriera eso, pero no dije nada. Tras su partida, mi mejor amiga, Teresa, se unió a mí en la sala. ¿Y bien?, preguntó, mirando los papeles. ¿Cuál es tu siguiente paso? No estoy segura. Hablaré con Martín, mi abogado, y con mi tío Roberto antes de decidir. Al día siguiente convoqué a los dos en el despacho de Martín. Pasamos horas revisando la contrapropuesta de mi padre, identificando posibles trampas o cláusulas engañosas. Tras un análisis minucioso, Martín concedió que, en términos legales, parecía un acuerdo sólido. La declaración jurada ofrecía una garantía adicional contra futuros engaños. ¿Entonces qué deseas hacer, Carolina?, preguntó. Fue mi tío Roberto quien se había mantenido en silencio, el que respondió antes que yo. Tu abuelo no creó Inmobiliaria Vargas para que terminara en quiebra o vendida a extraños. La levantó para la familia, con la ilusión de construir un legado que trascendiera generaciones. Aunque tu padre equivocó el rumbo, la empresa y la visión original siguen valiendo la pena. Incluso después de cómo te trataron, le pregunté. Él me miró con una melancólica comprensión. No se trata de perdonar a tu padre o a Luciana, se trata de honrar el legado de tu abuelo. Ese sueño ahora está en tus manos. Pasé la noche reflexionando. Pensé en los empleados que dependían de la empresa, en la persona que mi abuelo había sido, en las promesas que, incluso sin yo saberlo, se habían hecho en mi nombre. A la mañana siguiente llamé a Martín. Aceptaré, pero con 2 condiciones. Quiero que mi tío Roberto recupere su puesto en la junta directiva con el porcentaje de acciones que poseía, tomadas de la parte de mi padre, no de la mía. Y exijo una auditoría externa completa de los últimos 5 años. No va a ser de su agrado, advirtió Martín. No me interesa si les gusta o no. Es lo justo, respondí con determinación. La reunión definitiva tuvo lugar en la sala de juntas de Inmobiliaria Vargas. Además de mi familia y nuestros abogados, estaba mi tío Roberto. En cuanto mi padre lo vio entrar, su semblante se tornó pálido, pero no pronunció ni una sola palabra. Martín presentó mis nuevas exigencias. Como suponíamos, mi padre protestó de inmediato. Esto es inaceptable. ¿Una auditoría? ¿Roberto de regreso? No puedes imponer tales condiciones. Sí puedo, y lo sabes, le contesté con serenidad. La alternativa es enfrentar una demanda y posibles cargos penales. ¿Aceptas o acabamos todo aquí y ahora? Nunca olvidaré la expresión de mi padre en ese instante. Ya no era el hombre altivo que controlaba cada detalle, sino alguien que por primera vez se veía acorralado. Consultó con su abogado y, al no encontrar escapatoria, dio su aprobación. 3 horas después, todo estaba firmado. De pronto, me encontré recuperando mi herencia, restaurando el lugar de mi tío Roberto y dando inicio a una auditoría que levantaría más de una ampolla en la empresa. Cuando la reunión terminó, mi padre se acercó y con voz apenas audible me soltó. Siempre te subestimé. Un error que no volveré a cometer. No había en sus palabras ni un atisbo de arrepentimiento real, solo el reconocimiento de que yo ahora tenía el control. No, no lo harás, respondí, porque de ahora en adelante estaré atenta a cada paso que des. Han pasado 2 años desde aquel día trascendental. Inmobiliaria Vargas, lejos de hundirse, volvió a florecer con una dirección renovada. La auditoría desveló irregularidades que pudimos corregir con esfuerzo y dedicación. Mi tío Roberto y yo hemos formado un equipo mucho más eficaz de lo que jamás hubiera imaginado. Sus conocimientos y mi perspectiva fresca se combinan a la perfección con la experiencia en ventas y marketing de Luciana. Incluso mi padre, poco a poco, ha tenido que reconocer que la honestidad y la transparencia son rutas más seguras para el éxito a largo plazo. La relación con mi familia, sin embargo, sigue siendo compleja. Hay heridas que no sanan de la noche a la mañana. Mamá intenta reaproximarse con invitaciones a comer y mensajes cariñosos. Luciana y yo, aunque mantenemos un trato algo distante, a veces recordamos los juegos de infancia y sentimos una conexión que parecía perdida. Con mi padre es distinto. Trabajamos juntos y nos respetamos en lo profesional.
pero la confianza mutua quedó dañada de forma irreversible. Hemos preferido no hablar más del engaño, ni de los años que pasé en la ignorancia. Mi pierna, por fortuna, se ha recuperado casi por completo, aunque en días fríos o de lluvia me duele, recordándome aquel accidente que, paradójicamente, me salvó de firmar documentos que me habrían dejado sin nada. Teresa sigue siendo mi gran aliada. Fue ella quien me animó a usar parte de mis ganancias para crear una fundación de apoyo a jóvenes emprendedores de comunidades vulnerables. Siento que a mi abuelo le habría encantado la idea de alentar a otras personas a seguir sus sueños. A veces, cuando estoy sola en la oficina que comparto con mi tío Roberto, la misma que perteneció al abuelo, me detengo frente a su retrato. Me inunda una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia por los años perdidos, por la desconfianza y los resentimientos familiares. Gratitud porque, a pesar de todo, al final encontré mi lugar. Ese accidente que casi me roba la vida resultó ser la clave para descubrir los engaños y reclamar lo que siempre fue mío. Dicen que de las peores experiencias pueden surgir las oportunidades más transformadoras. A mí me ocurrió así. Hoy, mientras firmo los papeles de un nuevo proyecto sostenible, uno que integra viviendas asequibles con áreas verdes para la comunidad, siento que rindo verdadero homenaje al legado de mi abuelo. Ya no se trata únicamente de construir edificios, sino de cimentar un futuro justo y transparente. Si llegaste hasta aquí y te ha gustado esta historia, te invito a dejar un like y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos llenos de aprendizajes y esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje y que tengas un día maravilloso.